Bienvenidos a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. No sé si a vosotros os ha pasado lo que me pasa a mí con frecuencia, y es que oigo en la calle: haz esto para intentar no tener problemas de corazón, o haz lo otro para proteger los huesos, pero casi nunca oigo a nadie decir: haz esto porque es bueno para los riñones, cuando realmente los riñones son unos órganos que cumplen unas funciones muy importantes en nuestro organismo y que también debemos de cuidar. En este programa vamos a hablar de la enfermedad renal crónica, pero sobre todo vamos a ver cómo podemos proteger nuestros riñones para no llegar a tener una enfermedad renal crónica. Y también vamos a hablar de otro problema muy frecuente, que es el tema de los cálculos renales. También contamos con el testimonio de una persona que ha tenido un trasplante de riñón hace 20 años, que nos va a contar su experiencia, y como presidenta de la asociación ADAER también nos va a contar lo que hace esa asociación. Para hablar de todo esto tenemos en el plató en primer lugar a Salomé Muray. Hola, muchas gracias por venir, Salomé. Gracias por invitarme. Tú eres médico especialista en nefrología en el Hospital Morales Meseguer, sí, y además eres profesora de nefrología aquí en la UCAM. Isabel Hidalgo, que es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Muchas gracias por venir, Isabel, nos conocemos ya muchos años. Dolores Guzmán, que como he dicho antes es presidenta de ADAER, que es la Asociación de Ayuda al Enfermo Renal. Y Antonio Romero, que es médico especialista en urología en el Hospital Morales Meseguer y también profesor de urología aquí en la UCAM. Buenas noches. También muchas gracias por venir. Salomé, aquí por ejemplo hay un urólogo, Antonio, una nefróloga que eres tú, mucha gente. Ayer mismo yo, viendo un paciente que tenía diabetes, le dije que tenía que verlo el nefrólogo y me dice: ¿el urólogo? Digo, no, el nefrólogo. Dice: no es lo mismo, explícanos las diferencias entre el urólogo y el nefrólogo y qué pacientes veis cada uno de vosotros. Pues es muy buena pregunta, Juan, porque a veces hay una cierta confusión, como tú acabas de decir. La urología es una especialidad que es médico-quirúrgica, que fundamentalmente trata patología de la vía urinaria del aparato genital masculino. Ejemplos: las litiasis, los tumores, entre otras cosas, problemas prostáticos. Yo creo que es la más conocida a nivel, digamos, de las personas, ¿no? A nivel popular. Pero la nefrología es un poco desconocida, ¿eh? Es una especialidad que es médica y que se ocupa fundamentalmente de las enfermedades renales, de las enfermedades que afectan al parénquima renal. ¿Cómo se expresan? Pues se expresan con alteraciones de la orina, proteinuria, con alteraciones, como ahora veremos en este programa, de la insuficiencia renal, la enfermedad renal crónica, y por supuesto son más desconocidas porque se basan en alteraciones, digamos, analíticas. Entonces, la diferencia, aunque hay una diferencia clara entre ambos conceptos, podemos decir que a veces están unidas. Patología de la vía urinaria puede dar lugar a una enfermedad renal. Personas que tienen litiasis pueden acabar teniendo una enfermedad renal, una insuficiencia renal o una enfermedad renal crónica. Muy bien. Isabel, tú como médico de atención primaria, yo he dicho en la presentación que casi nadie habla de cómo proteger los riñones. Vosotros en atención primaria, ¿qué consejos dais a los pacientes con la idea de protegerle los riñones? Yo es que pienso que en población general, que es lo que nosotros atendemos, no hay ningún consejo específico para mejorar la función renal. Lo que sí tenemos es que desde el principio que nosotros decidimos, yo como médico de familia, a personas ya mayores de 14 años, siempre se les dan los mismos consejos hasta que ya tienen alguna enfermedad. Y son la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Que prevenir una enfermedad cardiovascular, del corazón, tener una diabetes, tener una hipertensión, nos da igual. Nosotros, para prevenir eso, también estamos previniendo que haya una patología en el riñón. Le decimos que tiene que tener una vida saludable, una dieta saludable, que no fume, que haga ejercicio, que no tome alimentos procesados para no tener mucha grasa y, sobre todo, la sal. Existe en la sociedad un consumo excesivo de sal y entonces nosotros intentamos hacer eso, que hagan ejercicio, que coman menos sal y que lleven una vida normal.
Por suerte, como tú has dicho muy bien, realmente cuando uno tiene hábitos de vida saludables, protege el corazón, pero protege el cerebro, protege el riñón, protege todo el organismo, ¿no? O sea, por suerte digo, porque claro, si uno tuviera que hacer una cosica para el corazón, otra cosica para el riñón, otra cosica para tal, pues estaríamos liados. O sea, que realmente... Pero yo en la presentación he dicho eso porque es verdad que se dice, esto para el corazón, esto para los huesos, pero nadie, de los riñones parece como que se olvidan, ¿no? Y Antonio, yo creo que todo el mundo sabe que, o tiene la idea de que el riñón, la idea que tienen muchísimas personas es de eliminar sustancias tóxicas, pero el riñón tiene otras muchas funciones, ¿no? Efectivamente, la básica es la de eliminar sustancias tóxicas, como tú dices. El organismo se tiene que deshacer de sustancias que no le vienen muy bien. Entonces necesita un órgano que se encargue de eso. De hecho, no solamente es un órgano, son dos órganos. Es decir, tenemos dos riñones. Por tanto, es fundamental la labor que hacen, ¿no? El desecho de sustancias tóxicas es fundamental, que pasan a la orina y la orina pues sale a la vejiga al exterior, ¿no? Pero además hay otras funciones que son muy importantes. Por ejemplo, el equilibrio de los líquidos en el organismo, el riñón es fundamental. Ahorrar agua, o cuándo no ahorrar agua, o cuándo eliminar minerales, o cuándo ahorrar minerales, o la función hematopoyética, que es fundamental a la hora de la formación de glóbulos rojos, pues el riñón tiene una función fundamental. El control de la presión arterial, de la tensión arterial, mediante una serie de sustancias, que no vamos a entrar ahora porque me lo has pedido brevemente, pero que condiciona que la presión arterial pues esté en sus niveles óptimos, ¿no? El pH de la orina, de la sangre, el pH de la sangre es fundamental también, ¿no?, para un buen funcionamiento. Es decir, no sé si me olvidé alguna, pero básicamente el riñón es un órgano fundamental que tiene unas funciones muy importantes y al que tenemos que darle la atención que se merece, como en este programa, evidentemente. Muy bien. Dolores, tú eres la presidenta de ADAER. Explícanos qué es ADAER y desde cuándo existe esta asociación y qué finalidades tiene. Pues la asociación se creó en 1997, va a hacer 22 años el 8 de noviembre de este año, y se creó, ya lo dice su nombre, ADAER, Asociación de Ayuda al Enfermo Renal. Un grupo de pacientes renales se juntaron en su día y entonces crearon esta asociación. Llevamos ya bastantes años, 22 años va a hacer. Yo va a hacer 20 años todo el tiempo que llevo trasplantada, que formo parte de ella, y todas las personas que formamos la junta directiva somos enfermos renales, pacientes. Yo es que la palabra enfermo renal no me gusta. Me acuerdo mucho del doctor Rodrigo, que siempre decía, no sois enfermos renales, sois pacientes, porque cuando tenéis una enfermedad crónica tenéis mucha paciencia, entonces prefiero decir la palabra paciente renal. Entonces componemos la Junta, estamos también sin ningún ánimo de lucro, y se creó por eso, para luchar para el derecho de todos los enfermos renales de la región de Murcia. Muy bien. Pues tenemos una sección en el programa que se llaman Palabras de Médicos. Juan Carlos Ferre, que es nuestro profesor de latín y de griego, nos va a explicar de dónde viene la palabra riñón. Muy buenas. Vamos a hablar de la palabra riñón. ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra viene del latín ren, renis, de donde tenemos todo lo que en castellano tiene la raíz renal, como por ejemplo insuficiencia renal, que no funciona bien el riñón, o cálculo renal, que hay una piedrecita en el riñón. Derivado enseguida apareció en el vulgo, añadiéndole una NI, un nuevo término que era renio renionis, de donde sí que esa NI seguida de vocal dio la ñ que nosotros conocemos en riñón. Otra palabra que oiremos, que también tiene relación con el riñón, es adrenalina. Y alguien puede pensar, adrenalina no se parece nada al riñón. Si le quitamos la AD del principio, nos queda renal en medio. AD, que está junto a renal, el riñón, y NA, una sustancia que se genera junto al riñón. También podremos oír nefrología, que viene del griego nefros, que significa riñón. Y hay una serie de términos también que tiene esta raíz griega. En lugar de la latina renio, pues tiene nefros, como por ejemplo nefrítico. Y también nefritis, que es con esa terminación itis, que indica inflamación, pues inflamación del riñón. O la ciencia que se dedica a todo el estudio del riñón, que es la nefrología. Palabras de médicos. Salomé, ¿qué es la enfermedad renal crónica?
Pues es una buena pregunta. Vamos a intentar explicarlo porque, como decía, es bastante desconocido. La enfermedad renal crónica se define cuando hay una alteración de la función del riñón y o un daño del riñón y que típicamente, como su palabra dice, es crónico, más allá de 3 meses, que eso lo diferencia de la enfermedad aguda, que es potencialmente reversible. Y entonces decimos, ¿y cómo medimos la alteración de la función del riñón? Pues la medimos mediante un parámetro que se llama filtrado glomerular. El filtrado glomerular es un parámetro que nos da el laboratorio que se mide a partir de la creatinina plasmática, que es un dato que sale en los análisis, que muchas veces los pacientes preguntan ¿cuánto tengo la creatinina? ¿Cuánto me funciona el riñón? El filtrado glomerular expresa de una forma, digamos, similar a lo que sería el funcionamiento del riñón. Y hablamos cuando hay una enfermedad renal crónica, cuando ese filtrado está por debajo de 60 mililitros por minuto. Por otra parte, la otra definición sería el daño renal, ¿no? ¿Cómo vemos el daño renal? Pues por datos indirectos, análisis de orina, muy importantes, ver si hay proteínas en la orina, si hay sangre en la orina, o datos ecográficos, alteraciones en el riñón, por ejemplo, cicatrices, atrofia, etc., que también un paciente que tenga estos datos y que sea crónico tendrá una enfermedad renal crónica. Entonces, un paciente puede tener los dos datos, alteración de la función del riñón, digamos, y datos de daño renal crónico. Una definición actual es lo que nos permite, esta definición, dar un abordaje único al paciente. Nosotros hablamos de un paciente con enfermedad renal crónica, independientemente de la causa que la haya producido, porque tiene un abordaje común. Pero entonces entendemos que un paciente tiene enfermedad renal crónica cuando el filtrado glomerular es menor de 60. Sí, de forma persistente. De forma persistente. Más allá de 3 meses. Independientemente de la causa que produce eso. Pero el hecho, por ejemplo, una persona que tenga quiste en el riñón o una poliquistosis renal, si su riñón funciona con normalidad en ese momento, no hablamos de enfermedad renal. Sí, hablamos de También enfermedad. Hablamos de enfermedad. Si es una poliquistosis renal, sí. Aunque la función renal, el filtrado glomerular en ese momento sea normal. Sí, porque el daño estructural también se considera enfermedad renal crónica. Por ejemplo, Dolores, que es una persona trasplantada, aunque tendrá los riñones que funcionan perfecto, la orina esté perfecta, tiene una enfermedad renal crónica. Vale. Porque ya ha tenido una enfermedad y tiene un trasplante. Vale. Una persona que le hacemos una biopsia del riñón, ¿de acuerdo? Y que tenga la función renal filtrado por encima de 60, no hay nada en la orina, hemos tratado su enfermedad, una glomerulonefritis, ¿de acuerdo? Tiene una enfermedad renal crónica. Vale, el concepto es que es más amplio, que no es solo de función. Efectivamente, esa es la gran novedad de unas guías que tenemos, de las CADIGO, que incorporaron hace unos años, que es un concepto continuo, además, mucho más amplio, no solo es la función, es el daño estructural. Porque yo pienso que los que no nos dedicamos a Claro, esto... es que es muy difícil explicar todo eso. No, pero a mí me lo has dejado claro. Sí. Antes nosotros teníamos el concepto de que una enfermedad renal crónica era cuando el filtrado glomerular menor de 60. Sí, sí. Ahora una persona que tiene proteinuria con un filtrado normal tiene una enfermedad renal crónica si es persistente en el tiempo. Más de los 6 meses. Efectivamente. Los quistes simples, a eso sí que me gustaría. Los quistes simples no es enfermedad renal crónica. Vale. La poliquistosis, que es una enfermedad, sí. Sí, vale. No, a mí me ha quedado claro y creo que lo has dejado muy bien. Isabel, si nosotros conocemos los factores que pueden hacernos llegar a una enfermedad renal crónica, sobre todo en función... Si los protegemos, pues estaremos evitando esa enfermedad renal crónica. ¿Qué factores pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad renal crónica? Vale, el primero sería la edad avanzada. Es decir, pacientes mayores de 60 años o adultos mayores de 60 años, nosotros tenemos que verlos con que ya van a tener un déficit de base, porque la enfermedad renal crónica, la disminución del filtrado glomerular, va a ocurrir conforme van pasando los años. Incluso se ha hecho una predicción de cuánto podía ir bajando la función renal con el paso de los años. Y otras causas más importantes son, ya lo que hemos dicho, la diabetes. Causa número 1. En Murcia, España y a nivel mundial, la diabetes y o la hipertensión sola. Las otras enfermedades cardiovasculares, es decir, las que tienen que ver con el corazón, las que tienen que ver con el cerebro, las que tienen que ver con la obstrucción por arteriosclerosis de las arterias, son pacientes que tenemos que vigilar para que no hagan o que enlentezcamos en lo posible una enfermedad renal crónica. Las enfermedades hereditarias, la poliquistosis renal, o sea, detectar precozmente una poliquistosis renal
es muy importante y hacer diagnóstico precoz en los hijos de los pacientes que tengamos con una poliquistosis. Luego hay otras causas que son las inmunitarias, las que tienen que ver con alteraciones de la inmunidad, que hacen que nosotros el lupus, por ejemplo, ataquemos a nuestras propias nefronas, a nuestras propias estructuras renal por dentro. Y luego hay otras dos causas, unas que son muy poquitas, que son los traumatismos graves, y una muy importante que a mí me preocupa mucho, sobre todo porque yo me dedico a la parte primera de prevenir, que son el uso de antiinflamatorios de forma indiscriminada por cualquier causa. Sí. Voy de a los salir... antiinflamatorios no esteroideos que llama el ibuprofeno, ketoconazol, desquetoprofeno, no decir marcas comerciales, pero diclofenacos, o sea, una serie de medicamentos que estamos utilizando de forma indiscriminada, que no ha pasado lo mismo que en la farmacia, es lo mismo, es tan peligroso como un antibiótico tomado por tu cuenta y que te lo dieran y que lo han restringido, y sin embargo estos medicamentos salen a la calle. En otros países se compran en el supermercado y son una causa más importante, muy importante de daño renal. Sí, nosotros lo vemos desgraciadamente, y sobre todo cuando se combinan con diuréticos y ECA, es lo que se llama la triple guami en un paciente anciano. Sí, y el anciano tiene una gastroenteritis y es el anciano que viene a urgencias con una insuficiencia renal, en este caso aguda. Vale. Antonio, como urólogo me voy a centrar contigo en el tema de los cálculos. ¿Por qué una persona forma cálculo y otra persona no forma cálculo? Pues es interesante la pregunta, muy interesante. A ver, hay que decir una cosa, cualquier persona a lo largo de su vida puede tener un cólico nefrítico, independientemente de muchos otros factores, ¿no? Sabemos que en el hombre es más frecuente que en la mujer, sobre todo a partir de la tercera década de la vida, es mucho más frecuente en el hombre que en la mujer. Claro, tenemos que hablar de factores que predisponen a la formación de cálculos en el riñón. No podemos hablar hay factores que sabemos que son muy específicos y que pueden condicionar el que haya cálculos, pero hay factores generales. Por ejemplo, una persona que ha tenido un cólico nefrítico a lo largo de su vida es mucho más frecuente que vuelva a tener otro cólico nefrítico en un futuro. Un paciente que tenga en su familia tenga historia de cólicos de riñón, pues tiene muchas más posibilidades de tener cólicos al riñón. Una persona que beba poco líquido a lo largo de su vida, que no se acostumbre a beber agua pues todos los días en cantidad suficiente, pues está predispuesto a factores como, por ejemplo, trastornos del aparato digestivo, patología inflamatoria del intestino puede condicionar, la obesidad es un factor interesante que se debe tener en cuenta, el consumo de sal, que ya se ha comentado. No sé, hay una serie de factores que predisponen para que un paciente pueda tener cálculos en el riñón. Hay muchos factores, pero básicamente son factores muy generales, es decir, yo creo que los hábitos de vida son los que van a condicionar en un futuro que un paciente pueda tener un cálculo en el riñón o no, de ámbito general, es decir, lo que tú decías antes, Juan, de que sabemos cuidar la salud del riñón, sabemos del corazón, sabemos de los pulmones, pero es que es un todo, la salud es un todo. Entonces, dentro de ella pues están los riñones, y yo creo que cualquier consejo en el ámbito de la salud que sea preventivo para cualquier órgano del cuerpo, yo creo que nos sirva al riñón, probablemente, ¿no? Pero hay factores que predisponen a tener un cálculo en el riñón, eso es así. Vale, muy bien. Dolores, a ti te hicieron un trasplante renal hace 20 años. Va a hacer 20 años. Va a hacer 20 años. El 9 de marzo. Bueno, tú estás estupendamente bien, ¿no? De momento sí. De momento sí, y tenemos que seguir así. Sí. Pero cuéntanos un poquito cómo te enteraste tú que tenías una insuficiencia renal y que te hicieron un trasplante. Cuéntanos un poquito tu historia. Pues a raíz tengo 4 hijos, 3 hijas y un hijo. Y a raíz del nacimiento de mi hijo, un mes antes de nacer, la tensión se me descompensó. Y a raíz de descompensar la tensión me provocaron el parto. Se pensaban, porque la familia paterna era hipertensa, se pensaban que era hereditaria de la hipertensión por parte de la familia, pero no.
llegó un momento en que uno de los análisis dio una cifra bastante alta de la creatinina y luego tenía proteinuria en la orina. Y ahí descubrieron que lo que tenía era una enfermedad renal. Me hicieron todas las pruebas pertinentes y nada, llegué, nació mi hijo, tenía 34 años. Y al año de hacerme todas las pruebas, pues llegué a la Risaca y me dijeron que lo que tenía era una insuficiencia aguda renal, que era bastante joven, que mi opción era hemodiálisis y después un trasplante. Estuve 3 años y 3 meses en hemodiálisis hasta que me llegó el trasplante renal. Tuve mucha suerte, estuve un poquito años en la máquina, me siento afortunada. Y siempre digo que va a ser 20 años que llevo de vacaciones y el resto es lo que Dios quiera. Que seguro que va a querer mucho, porque el aspecto que tiene, vamos, es verdad que una persona hoy en día lleva un trasplante renal y no sé, o sea, exactamente sí, igual que cualquier otra persona. La verdad es que nos cuidan muy bien. Sí, es que cuidarse es muy importante para todo, ¿eh? Toda la consulta de nefrología de cualquier nefrólogo de cualquier hospital de aquí de Murcia, podemos sentirnos muy afortunados porque son muy competentes y nos cuidan muchísimo. Y luego pues también tiene la otra parte que tiene que ser uno mismo. Yo siempre digo que lo que tenga que pasar, pasará y que nunca quede que es por mí. Vale. Que cometo errores como todo el mundo, sí, que perfecto no soy. Pero ese mensaje es muy importante. Pero intento cuidarme en ese aspecto lo máximo posible. Tengo mi año, en fin, hago deporte bueno, pues hago lo que puedo. Voy a zumba con una amiga, bueno, está bien. 2 días a la semana, en fin, hago lo que puedo. Una vida activa normal. Sí. Y Salomé, ¿es frecuente la enfermedad renal crónica? ¿Y las personas en general, tú crees que tienen este concepto claro de enfermedad renal crónica? No, no lo tienen claro, creo yo. Mira, la frecuencia hay 2 formas de verlo. Una en la población general y la otra ver cuántos pacientes en nuestro país están en tratamiento renal sustitutivo, que sería la diálisis o trasplantados. En la población general hay un estudio que se llama EPIRCE, de la Sociedad Española, que demostró que un 10% de nuestra población tiene una enfermedad renal crónica y un 7% moderada severa, que luego hablaremos de los grados, ¿de acuerdo? Cuando nos centramos, como decía Isabel, en los pacientes de más de 65 años, es un 21% de esa población. Y en el grupo de riesgo, hipertensos, diabéticos, obesos, enfermedad cardiovascular, ¿vale? Y ancianos, un 35 o un 40%. Luego es frecuente. Y en cuanto a los número de personas que se están dializando o están trasplantadas, es aproximadamente 1.200 personas por millón de población. Supone tener más de 50.000 personas en España, que la mayoría, un poco más de la mitad, están trasplantadas y el resto está en diálisis, o hemodiálisis o diálisis peritoneal. Luego la pregunta es sí. Sí, la respuesta, perdón. El 10% de la población con enfermedad renal crónica, en el concepto amplio que has explicado al principio, ¿no? Que no es que el filtrado glomerular esté bajo, sino que pueden ser la mezcla de las dos. Efectivamente, sí, sí. Y la gente no es muy consciente de lo que decía al principio, que la nefrología es la gran desconocida, ¿no? Bueno, este programa vamos a ver. Pero en ese programa, sí, aquí vamos a reivindicar la analítica de sangre y sobre todo de orina, muy bien. Que es la gran desconocida. Hablaremos de eso. Isabel, imaginemos, tú has comentado antes que una de las cosas más importantes para proteger el riñón, aparte de la diabetes, que hablaremos después, es la hipertensión. Una persona hipertensa, ¿qué cifras de tensión arterial debería de tener para que nosotros de esa manera, esa persona tuviera el riñón protegido dentro de lo que se puede proteger? Vamos a ver, en las guías que nosotros seguimos para el control de la hipertensión, están graduadas en función del riesgo, el nivel de cifras que nosotros tenemos de control, en función del riesgo que ofrece el tenerla más alta o más baja. Entonces, para todos los pacientes, para cualquier paciente hipertenso, tiene que tener controles por debajo de 140-90. Vale. De la alta, 140, 14/9 en general. En pacientes hipertensos con disminución del filtrado glomerular, en pacientes diabéticos o en pacientes que sean diabéticos e hipertensos, las guías nos dicen que tenemos que intentar alcanzar cifras de control de 13/8 en pacientes de este tipo.
Pero tampoco nos tenemos que bajar demasiado de las cifras de tensión, porque entonces si bajamos demasiado la cifra, al riñón no le llega suficiente presión de la sangre cuando pasa por el riñón y podríamos perjudicar la función renal. Entonces, si podemos alcanzarlo, y el paciente no tiene síntomas, y lo podemos conseguir sin perjudicarlo, las cifras serían 13, 8, y de ahí un poco hacia abajo hasta mantenerlo alrededor de 120, 70, 75, que estaría bien. Bueno, nos has dado unos datos muy concretos, te lo agradezco porque de esa manera la gente que te haya escuchado lo va a tener claro. Antonio, volviendo a los cálculos renales, si una persona tiene un cálculo renal, lo expulsa, y es conveniente que lo analice porque pueden ser de distintas sustancias, ¿no? Efectivamente, si lo encuentra cuando lo expulsa, porque en lo normal es cuando se tiene un cólico nefrítico, en muchísimas ocasiones nos quedamos sin saber dónde está el cálculo. ¿Por qué? Porque bueno, la micción se puede hacer en cualquier sitio y lugar, con lo cual, pues claro, es difícil a veces. Evidentemente es importante saber la composición del cálculo, pero no es imprescindible. Hoy día no es imprescindible. Nosotros nos manejamos con argumentos y con técnicas para poder más o menos prever qué tipo de cálculo puede tener un paciente o no, en función de la imagen, en función de otras características. Si tenemos la composición, pues nos ayuda a tomar decisiones en un futuro en cuanto a ciertos consejos o normas en la alimentación. La mayoría de los cálculos son de calcio, de oxalato cálcico, es el 70-80% de los cálculos son así, ¿no? Son de esta composición. Se precipita el calcio en el riñón, forma cristales, esos cristales van a más, ese a más forma una matriz y esa matriz forma pues, un cálculo y a veces un cálculo que se llama incluso coraliforme, es decir, que ocupa todo el riñón. Entonces, es el más frecuente. Hay otras variedades que tienen un nombre muy raro, que a nuestros oyentes les va a parecer raro, pero bueno, fosfato cálcico, el de ácido úrico también es muy frecuente, bueno, no es tan frecuente, pero bueno, es relativamente frecuente, se forma en el riñón y además tiene la característica de que si la orina es ácida, pues tiene más facilidad para precipitar esos cristales y formar cálculos, ¿no? Luego están los de estrubita, que tienen relación con la infección urinaria, estos son muy peligrosos, porque claro, una infección urinaria y un cálculo es una bomba de relojería. Y luego los de cistina, que tienen relación más con la infancia, y también tienen una característica que es que pueden ser de tipo hereditario, ¿no? Donde hay un factor hereditario muy importante. Por tanto, la pregunta es clara, si se puede recoger un cálculo cuando el paciente lo expulsa, mejor conservarlo y llevarlo al laboratorio para poder analizarlo. Nos ayuda a tomar decisiones en un futuro. Vale, pero que el paciente, si no lo ha podido conseguir, que tampoco se dé con la cabeza en la pared. No tiene por qué buscarlo en ningún sitio, ni tiene que hacer cosas raras. No, lo digo por tranquilidad. Por tranquilidad, no pasa nada. Y mejor que no eche otro y que no tenga que estar pendiente. Efectivamente, así es. Dolores, me imagino que cuando una persona como tú, que estabas embarazada, estabas bien, no tenías ningún problema, y de pronto empieza con la problemática que tuviste, la reacción debe ser muy fuerte. Si nos puedes, si recuerdas, sí, porque hace ya muchos años... No se te olvida, ¿no? La reacción tuya y de tu familia, ¿cómo? Bueno, la verdad es que por problemas familiares me acuerdo que me encontraba bien, como usted dice, y llegué a consulta y me fui yo sola, y nunca se me olvidará que me habló la doctora Alegría. Y cuando me lo estaba diciendo yo pensé que le estaba hablando a otra persona. Cuando salí de la consulta yo dije, esto es imposible. Para mí, yo creo que se ha equivocado, pero bueno. Llegué a casa y se lo comenté a mi marido y digo, pero yo creo que se han tenido que equivocar. Si yo era una persona fuerte, trabajando, con 4 hijos y me encontraba bien. Pero aguanté sin entrar en hemodiálisis 3 años, casi 4 años. Y la verdad que el último año fue muy duro, porque una vez que te sube la urea y te sube ya todo el parámetro, nosotros estamos dentro de un ratio, ¿no es así, doctora Salomé? Estamos del 1 al 5, por no decir del 0 al 5, ¿no? Pero conforme va avanzando, el último año es que no podía ni subir las escaleras, me asfixiaba. Todas las toxinas que vamos acumulando dentro te van asfixiando. Lo que pasa es que luego cuando llegas, el cambio tuyo es cuando llegas a hemodiálisis,
Es un mundo desconocido porque no es como ahora, que gracias a Dios estamos en las asociaciones, que estamos ya pendientes de la persona que está en prediálisis, con psicología, nutrición, trabajo social. Cuando nosotros empezamos, son los compañeros que te hacían de psicólogo, te hacían de nutricionista, te decían lo que tenías que comer, lo que no tenías que comer. Y la verdad que... O sea, has notado un cambio muy grande, un cambio espectacular, podríamos decir, a mejor. A mejor. A mejor. Y se tiene que intentar que sea muchísimo mejor. Vale, nunca nos tenemos que conformar, tenemos que ir a mejor, eso está claro. Sí, yo creo que cuando empezamos, he encontrado faltan compañeros que de muchos años, que se han ido quedando en el camino, que eran los que te cogían de la mano y te llevaban, y la verdad que te llevaban muy bien. Habían otras personas que somos más anegadas, al día de hoy también siguen siendo personas que son anegadas y no quieren ayuda, pero la verdad es que psicológicamente la ayuda te viene muy bien, porque es un cambio, no es igual nacer con que yo para mí es tan doloroso o más que una persona nazca con una enfermedad crónica, pero desde el día que naces vas con ella, vas trabajándola. Pero cuando llega a una edad adulta o menos adulta y te encuentras con una enfermedad crónica, pues es bastante duro. Y más cuando que te crees que tú tienes una vida hecha y te das cuenta de que no tienes una vida hecha, que vuelves a empezar a vivir otra vez, otra vida diferente. Pero bueno, también está pues el apoyo psicológico y el apoyo que se va encontrando. La familia, un cambio para la familia, para todo. Todo esto es un vuelco en la vida. O sea que se puede llevar. Que se puede llevar. Tienes que enfrentarte a ello y se puede llevar. Se puede llevar, y más con las ayudas que tenemos actualmente. Muy bien. Seguiremos hablando de esto. Ahora, Dolores, nos gusta sacar las cámaras fuera y preguntarle a la gente en relación con el tema del programa, ¿no? Vamos a ver qué preguntas nos han hecho hoy. Si me da un cólico nefrítico, ¿me puede dar otra vez? La has respondido tú antes, pero por respeto, pues si quieres... Le puede dar otra vez, le puede dar otra vez. Hay que cuidarse, tiene que bajar el peso ese señor un poquito también, seguramente le va a venir muy bien, pero efectivamente, el paciente, como ya he dicho antes, si tiene un cólico nefrítico, tiene muchas más posibilidades de poder tener otro cólico en el futuro. Muy bien, vamos a ver otra pregunta. Adelante, ¿cómo existen? ¿Cuándo se resolverán las piedras, los cólicos nefríticos que hay en el riñón? O sea, las piedras que se producen, sin que tenga que sufrir alguien el dolor tan intenso que se sufre. Otra vez tú, Antonio. Pues me temo que la respuesta es nunca. Es decir, los cólicos, las piedras en el riñón se van a seguir produciendo probablemente durante toda la historia de la humanidad. Ya aparecieron hace muchísimos años, muchísimos siglos, están documentados, ¿no?, en nuestros antepasados. Por tanto, creo que lo que sí debe cambiar es el hábito de vida. Lo que sí debe cambiar es la actitud ante las cosas. Las dietas deben cambiar, el cuidarse, el acoger pues los mensajes que se mandan desde estos foros, por ejemplo, ¿no?, en cuanto a conceptos básicos de salud. Eso puede prevenir, en cierto modo, pues que seamos más saludables y tengamos más salud el día de mañana, ¿no? Y luego, pues cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo creo que eso es un mensaje que también tenemos que dar, ¿no? Los cálculos en el riñón se van a seguir produciendo. Por tanto, lo que tenemos que cuidar es lo que tenemos ahora y no pensar en el futuro demasiado, porque el cálculo van a ver. Pero lo que tenemos que intentar con lo que tú has dicho, Antonio, es llevar unos hábitos de vida saludables, porque disminuirán mucho la frecuencia. Efectivamente, disminuirán y ganaremos en salud en muchos aspectos, ¿no?, de la salud. Entre ellos, pues probablemente también en los cálculos del riñón. Pero me temo que va a ser difícil buscar la varita mágica para decir, bueno, a partir de ahora ya no vamos a tener cólicos nefríticos ni vamos a tener cálculos en el riñón, ojalá y algún día fuese así, ¿no? Salomé, la diabetes es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, acabas de decir, ¿no? ¿Cuándo, y yo soy endocrino, cuando una persona con diabetes que le detectemos ya una enfermedad renal crónica, debemos de enviarla al nefrólogo? Debemos recibir a aquellos pacientes diabéticos con nefropatía diabética.
que habitualmente suele diagnosticarla pues, atención primaria y a veces endocrinología. Eso es así gracias a que hay un programa de despistaje, ¿no?, que se tiene que hacer a los 5 años a todos los diabéticos tipo 1 y desde el momento del diagnóstico al diabético tipo 2. ¿Qué hay que hacer para despistar? Pues el despistaje de la enfermedad renal crónica, es decir, análisis de sangre y análisis de orina. El primer signo de la nefropatía diabética en general es la aparición de albuminuria, un aumento de la excreción de albúmina en orina. Bien, hay un consenso entre medicina de atención primaria y los nefrólogos respecto a los pacientes que debemos de ver en consulta o no, en función del grado de la enfermedad renal crónica. Nosotros podemos ver más y menos, ¿no? Dependerá de un poco de las relaciones que tengamos con primaria. En principio nosotros vemos ya a partir de un estadio o un grado más avanzado de la enfermedad renal crónica, porque el tratamiento fundamentalmente es lo que ha dicho Isabel, es control de los factores de riesgo cardiovascular, no precisa ningún otro tratamiento especial, ¿eh? Pero depende un poco también del consenso que tengamos con primaria, un poco a la hora de derivar pacientes, ¿eh? Vale, sí que realmente la nefropatía diabética es muy frecuente, todos sabemos diagnosticarla y de hecho en estadios precoces con una microalbuminuria positiva, sin más, pues cualquier médico, un médico especialista en medicina familiar y comunitaria, el endocrino, cualquiera lo puede llevar. Ya después puntualizaremos el caso, en qué grado lo mandaríamos al nefrólogo. Y Isabel, tú como médico de atención primaria, ¿cuándo deberíamos de descartar y hacer una analítica, descartar una enfermedad renal crónica? Fundamentalmente, bueno, quiero decir una cosa antes. El año 2014 fue un año muy importante para la relación entre atención primaria, nefrología, la Sociedad de Endocrinología, medicina interna, o sea, todas las especialidades médicas que tenían que ver con pacientes que llevaban para definir cuándo es la enfermedad renal, qué estadios tiene, el abordaje global e interdisciplinar. Nos pusimos de acuerdo, esas cosas son difíciles, entre todos, muy difíciles, y en el año 2014 fue un año maravilloso por eso, porque establecimos los acuerdos de lo que íbamos a hacer. Yo sé cuándo los tengo que mandar, sé lo que tengo que estar haciendo en cada momento, hasta el número de visitas que le tengo que hacer al año, qué tengo que hacer cuando la mando, cuando ella lo ve al paciente, y qué es lo que tengo que hacer yo en el tiempo intermedio, o sea, a quién tenemos que hacérselo y qué es lo que tenemos que hacer. Esto lo que le da es tranquilidad a las personas que nos estén oyendo, ¿no? Yo imagino que sí. Ello es un documento médico que no está disponible al público en general, que a los pacientes les parece raro que yo diga cuando lo veo y ya te dejo dentro de 6 meses el análisis para cuando te vea mi compañera, que luego lo puedo ver yo. Efectivamente. Vale. Y vamos, para que ordenemos hay una muy buena esto. Coordinación. Hay una buena coordinación y hay un buen documento en el que todos estamos de acuerdo. Efectivamente. Pero que afecta a todos los pacientes. Por tanto, yo sé, ahí dice, quién tengo yo que hacerle las cosas. Lo primero, paciente sano, mayor de 60 años. Eso no me lo puedo dejar aparte. Tengan algo o no tengan nada. 60 años, yo le tengo que hacer su analítica y tengo que hacerle su análisis de orina. Más pacientes. Pero con una ventaja, que es que ahora no hay que recoger la orina 24 horas. Eso para un paciente es muy importante. Los endocrinos lo hemos vivido mucho con la diabetes. Efectivamente, entonces eso lo hemos resuelto. Eso es primero. Y luego, empezamos con la lista. Hipertenso, si es que llevamos toda la tarde diciendo eso. Hipertenso, diabético, enfermedades cardiovasculares establecidas de todo tipo. Diabéticos tipo 1 a los 5 años de empezar. A las familias de primer grado, familiares de primer grado, que ya tengan de familiares de pacientes con enfermedad renal crónica. Hacer un despertaje. Los pacientes que detectemos que están tomando antiinflamatorios de forma crónica, por su cuenta o porque tenga una enfermedad
inflamatoria que justifique eso, tenemos que ir por delante porque puede estar haciéndole daño. A los pacientes con factores de riesgo cardiovascular todavía no tiene enfermedad, pero ya tiene factores como el fumar, ser obeso, tener las grasas altas, el colesterol, y a los pacientes que han tenido un proceso agudo de insuficiencia renal por falta de líquido, deshidratación, o que han tenido eso, o que tienen infecciones crónicas. A esos, con un simple análisis de sangre y una orina de recogida de la mañana, los podemos diagnosticar y graduar el nivel, el grado de afectación que tienen. Bueno, yo me quedo realmente con una cosa que creo que es muy interesante, que es la gran coordinación que existe y que los pacientes pueden estar totalmente tranquilos de que su médico de atención primaria lo tiene totalmente controlado cuando mandan la y que hay una coordinación en todos los estamentos. Es muy importante. Esto, o sea, realmente a veces tú ves un paciente en la consulta, esto es una anécdota, ¿no? Pero ves un paciente en la consulta y tú te das cuenta que a nivel médico sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero luego le dan los consejos de alimentación, ejercicio, etcétera, 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 y no surten ningún efecto. Y fíjate que es fácil porque se cura con maniobras higiénico-dietéticas, pero son las más duras esas. A mí me ha pasado de tener en la consulta a un paciente y decirle, mira, la diabetes la llevas estupenda con tu insulina, la tensión la llevas controlada con tus pastillas, el colesterol con tus pastillas. Es decir, le digo, todo lo que depende de las medicinas está estupendo. Perfecto. Ahora, todo lo que depende de ti está fatal. Has ganado 3 kilos, sigues fumando y no te mueres. ¿Qué quieres? Es la lucha diaria. Digo, ¿y quieres estar mejor? No es posible. No es posible. Vamos a ver, Antonio. Una persona puede tener un cálculo y no tener ninguna molestia, ¿no? Y si tiene alguna molestia, no hablo ya del cólico nefrítico, que todo el mundo sabe que eso es muy doloroso, sino tiene un cálculo, de pronto le hace una radiografía, otro motivo, y dice, ¿tienes cálculo? No, ¿eso puede pasar? Efectivamente, puede pasar. Hay muchos cálculos que están en el riñón y cálculos voluminosos, no solo piedrecitas pequeñas, y que no dan absolutamente ninguna sintomatología y que muchas veces las descubrimos haciendo otra exploración. Una radiografía de abdomen buscando otra cosa, una ecografía rutinaria de riñón, vejiga y próstata, que lo hacemos con mucha frecuencia, y nos encontramos, ¿tiene usted una piedra en el riñón? Ah, pero ¿cómo es posible? Si a mí no me duele. Pues ahí está, ¿no? Ahí está. ¿Y en ese caso se haría algo o se vigila y ya está? No. Siempre hay que hacer algo. Evidentemente, una piedra en el riñón no es normal tenerla. Vale. Por tanto, hay que hacer algo. Es decir, una piedra en el riñón puede dar muchos problemas, aunque no dé ningún síntoma en ese preciso momento. Pero en un futuro puede desencadenar un cuadro de infección que puede ser muy grave, o un cólico nefrítico, un dolor, etcétera, etcétera. Es decir, una litiasis renal, un cálculo en el riñón, siempre hay que por lo menos vigilarlo. Si es muy pequeño, quizá no haya que hacer nada en ese momento, ¿no? Pero desde luego vigilarlo porque en un futuro puede dar problemas. Entonces, toda persona que tenga un cálculo en el riñón, que aunque se lo hayan diagnosticado de manera accidental, ¿debería de consultar con el urólogo para seguir una vigilancia? Efectivamente, porque el hecho de tener un cálculo en el riñón no es normal. Es decir, algo pasa. Ese señor, esa señora, ese paciente seguramente tiene algún problema de base que tenemos que intentar investigar cuál es. Puede ser un mal hábito alimenticio, puede ser que no ingiera muchos líquidos, puede ser que tenga un trastorno metabólico, un hiperparatiroidismo que mandaríamos a endocrinología, o una enfermedad poliquística renal, yo qué sé, puede tener muchos factores. Entonces es necesario llegar a un diagnóstico, ver si ese cálculo, esa litiasis, está provocando una alteración sobre el riñón, porque muchas veces, aunque sea asintomático, sin síntomas, puede estar dañando ese riñón. Vale. Y entonces pasa un año, pasa otro año y llega un momento en que nos encontramos con que ese riñón ha perdido la función y ya pues hay un daño irreversible a causa de algo que no me estaba molestando para nada. Y entonces, perdón, entraría la nefróloga. Y ahí para la enfermedad renal crónica. Porque habéis visto que todas las preguntas son de litiasis. Le iba a preguntar, ¿se consideraría una enfermedad renal crónica
una persona que tenga... Eso es un buen debate. Un cálculo no, porque está en la vía urinaria. Si está en la vía urinaria. ¿Y si está una nefrocalcinosis, que es calcificación del parénquima, sí. Vale, bien. Seguimos. Lo que pasa es que es un debate. Es una cosa que con mis compañeros hemos discutido en alguna ocasión. Que no quiero pelear. Urología y nefrología se llevan muy bien y van de la mano con el paciente. Claro, o sea que eso está claro. De hecho, los trasplantes renales lo hacen los urólogos y bueno, son colaboradores a tope, ¿no? No, sí, eso es, eso es normal. Que eso es así. Llevamos una muy buena relación y con endocrino también, porque los pacientes que sospechamos hiperparatiroidismo, algún problema metabólico, os lo mandamos a vosotros. Sí, realmente existe también, buena coordinación, es lo que hemos comentado. Dolores, has comentado tú que el apoyo psicológico es muy importante, ¿no? Sí. ¿Vosotros en la asociación tenéis personas que aportan a este apoyo? Sí. ¿Tú recurriste al apoyo psicológico? Por desgracia no lo teníamos en aquellos años. No lo tenías, pero ¿crees que te hubiera venido bien? Sí, sí. Ya le digo que los compañeros eran los que te hacían eran tu baño de lágrimas. Cuando llegaba la hemodiálisis tienes que estar con ellos, son 4 horas, día sí, día no, y se crea un vínculo familiar. Y a veces les cuentas a los compañeros lo que no te atreves a contar en tu casa. Porque no sufran, que luego ellos, yo creo que el familiar sufre a veces por la impotencia que se siente, sufre mal que el propio paciente, porque quiere ayudar pero llega a un extremo que no sabe cómo abordar a la persona, porque en sí a veces nos encerramos en sí mismos, que eso también es un síntoma de cuando padece una enfermedad crónica. Te encierra en ti mismo, pero eso la psicología, al día de hoy la ayuda es buena en ese sentido. Tenemos una sección que se llama Pruebas Médicas. El doctor Santiago Llorente, que es nefrólogo en La Risaca, nos va a explicar exactamente lo que es el filtrado glomerular y los distintos parámetros que aparecen en un análisis de orina. La creatinina es una sustancia que se utiliza normalmente para medir el grado de función renal. Es un marcador que es el que generalmente se utiliza, pero no es del todo el más adecuado. Lo ideal para medir la función renal sería medir el filtrado glomerular. La creatinina procede del metabolismo del músculo, entonces varía un poco en función del que sea uno más o menos musculado, hombre o mujer, y sobre todo no marca bien el grado de insuficiencia renal en los momentos iniciales del empeoramiento de la enfermedad renal. Entonces, lo ideal es estudiar el filtrado glomerular. El filtrado glomerular nos va a marcar cómo está funcionando el riñón. La curva de empeoramiento de la función renal, no es lineal, midiendo la creatinina. Entonces, las primeras fases de empeoramiento de la función renal, la creatinina la vamos a tener normal cuando el filtrado glomerular ya empieza a aumentar. Entonces, cuando un paciente va a la consulta, lo que hay que hacer es hacerle una creatinina que a veces puede ser normal, y lo cual no quiere decir que no tenga afectación renal, y se suele hacer un estudio de la orina. Si la orina es normal y la creatinina es normal, damos por hecho que la función renal será normal y que va a estar bien el paciente. Generalmente, los nitratos positivos suponen que puede haber una infección de orina. ¿Por qué? Porque hay determinados gérmenes que producen una sustancia que transforma el nitrato en nitrito. Entonces los nitratos no son positivos, los que son positivos en el caso patológico son los nitritos, que generalmente pueden indicar una infección de orina. Pero si la orina está recogida mucho tiempo, la orina se ha contaminado, puede que los gérmenes que contaminan la orina transformen el nitrato en nitrito y en realidad no hay infección de orina. Los leucocitos en orina normalmente oscilan de 0 a 5. El que estén por encima de 5 es patológico. Casi con gran frecuencia en la población normal, casi en un 70% de las ocasiones, va a suponer que puede haber una infección de orina, pero no siempre que tengas leucocitos en la orina va a haber una infección de orina. Las bacterias en la orina no deben existir. Entonces, lo que sucede es que muchas veces tú haces un análisis de orina y te encuentras bacterias. ¿Por qué? Pues porque se ha contaminado la orina, o la has recogido mal, o la tienes guardada donde no debe y aparecen bacterias. Entonces, bacterias en orina no significa infección. Si pone flora bacterias abundantes y tienes molestia al orinar, pues va a tener una infección de orina. Pero si pone flora bacterias abundantes, no tiene leucocitos en orina, pues la orina está mal recogida, se ha tenido mucho tiempo antes de mirarla y las bacterias que han contaminado están proliferando. Piuria es leucocituria, es decir, muchos leucocitos en orina es lo que a veces llamamos piuria.
y indica generalmente, volvemos a lo mismo, piuria o leucocituria asociado con molestias, posiblemente sea una infección de orina. Y la piuria abundante generalmente suele ser también coincidir con infecciones de orina, sobre todo en la población general. Salomé, ¿qué grado hay en la insuficiencia renal crónica? Porque se dice enfermedad renal crónica grado 1 o 2. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Bueno, los grados se determinan en función de la gravedad o la severidad del descenso del filtrado glomerular y del aumento de la excreción de albúmina. Cuanto menos filtrado glomerular y más albúmina, más grado tiene. Los grados son 5 y tiene mucha importancia porque los grados tienen un valor pronóstico. Un paciente que tiene una lesión más severa, que tiene un mayor grado, tiene peor pronóstico renal en cuanto a que tendrá más complicaciones asociadas a la enfermedad renal crónica y mayor riesgo de progresar al tratamiento renal sustitutivo, básicamente la diálisis. Pero además de todo eso, hoy sabemos que los pacientes que tienen más grado tienen también mayor riesgo cardiovascular, porque la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular de primera magnitud, de primer orden. Y entonces tenemos que estar muy atentos cuando tratemos la enfermedad renal crónica de, además de renoproteger al riñón, o sea, la renoprotección, hacer la cardioprotección. Muy bien. Y Isabel, ¿una persona con enfermedad renal crónica siempre tiene síntomas o puede tener una enfermedad renal crónica asintomática? Es absolutamente asintomática. Es el problema. Es absolutamente asintomática. El riñón tiene una reserva tal que puede perder el 50% de la función y seguir trabajando como normal. A partir de ese momento ya empieza a decaer y se precipita. En los estadios 4, a partir del final del estadio 3, que son 2A y B, el estadio 3B y el 4 es cuando empiezan a aparecer los síntomas. Son consecuencia de las cosas que ha dicho Antonio antes de las funciones del riñón. Los pacientes tienen anemia, se cansan, ella lo ha dicho, no podía subir los escalones, no tenía fuerza interior porque tenía anemia, tenía edemas, tenía la tensión alta. Y entonces todo estaba acumulando urea y entonces tenía el calcio más o menos regulado, pero el fósforo lo tenía alto y entonces le picaba la piel y sobre todo estaba cansada. Esos son los síntomas más importantes, pero aparecen cuando la enfermedad está muy avanzada. Vale, no, ese dato es muy importante y por eso la pregunta que ha respondido anteriormente, ¿en qué personas hay que descartar que tengan una enfermedad renal crónica? Que lo has comentado antes. Antonio, vamos a imaginarnos una persona que tiene un cálculo en el riñón, pero que en ese momento no le duele. ¿Habría algún síntoma de alarma en esa persona que dijera, como tengo un cálculo y me pasa esto, tengo que irme urgente al médico? Esa pregunta es muy importante, Juan, muy importante. Hay un síntoma que es fundamental y al que hay que tener un cuidado tremendo en muchos pacientes, pero en el caso de la litiasis renal o ureteral es la fiebre. Es decir, un paciente con un cálculo en el riñón más fiebre tiene que ir a un hospital pronto. ¿Por qué? Porque se puede producir un cuadro que los médicos conocemos que se llama septicemia y es un cuadro muy grave que lleva al paciente a unidad de cuidados intensivos e incluso una alta mortalidad. Es decir, cualquier paciente con un cólico renal o con un cálculo en el riñón que empiece con sintomatología y fiebre, tiene que ir al hospital de forma prioritaria, urgente, porque es un cuadro, puede desencadenar un cuadro muy grave. Y tenemos que derivar ese riñón poniendo lo que se llama un doble J, que es un material para que la orina salga libremente, que no se estanque, o incluso a veces pinchar el riñón a través de la piel mediante una nefrostomía, que se llama, para que la orina infectada pueda salir. Muy bien. Tenemos otra sección que se llama Hábitos Saludables. Hemos comentado que uno de los problemas más perjudiciales para la enfermedad renal es la sal. Nuestra nutricionista Ángela Manso nos va a hablar de la sal y sobre todo de los alimentos que tienen sal oculta.
En el programa de hoy vamos a ver si debemos de preocuparnos de la cantidad de sal que tomamos al día. Los últimos estudios nos advierten que el 80% de la población española está consumiendo el doble de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Pues 5 gramos de sal al día o 2,3 gramos de sodio al día. ¿Es lo mismo el sodio que la sal? Pues el hecho es que no es lo mismo. La sal es, como digamos, comúnmente llamamos a cloruro sódico, que es una sustancia, digamos, un compuesto en el que está formado por un 60% de cloruro y un 40% de sodio. El sodio es un mineral esencial para la vida, por lo tanto lo tenemos que tomar a través de los alimentos, pero que necesitamos en muy poquitas cantidades. De hecho, si siguiéramos simplemente una alimentación a base de alimentos frescos, como es la carne, el pescado, los huevos, la fruta, las verduras, las hortalizas, cubriríamos nuestras necesidades y no tendríamos que tomar nada más. Pero lo que se está viendo últimamente es que el 75% de la ingesta que tomamos a través de alimentos procesados es lo que está haciendo que se eleve la cantidad de sodio que estamos tomando al día. Ahora vamos a ver cuáles son los alimentos que más cantidad de sal tienen. Son aquellos que son los procesados y los ultraprocesados. Los alimentos que son encurtidos, por ejemplo los pepinillos, las cebolletas, las berenjenas, tienen mucha cantidad de sal. Las carnes curadas, también como el jamón serrano. Otros alimentos que también tienen mucha cantidad de sal y que deberíamos de tener cuidado con ellos son los ahumados, la carne ahumada, el pescado ahumado, el tofu, tienen unas buenas cantidades de sal. También las leches, los lácteos, por ejemplo, los quesos curados, cuanto más curado es el queso, más cantidad de sal tienen, entonces cuidado con este tipo de alimentos. Es preferible pedir un queso fresco sin sal o desgrasado que ir a por los quesos curados, que es lo que más nos gusta. Luego también hay que tener cuidado con un detalle que mucha gente no lo sabe. El agua con gas tiene sal, tiene mucho sodio, entonces hay que tener cuidado. Las aguas, las bebidas energéticas o las bebidas carbonatadas tienen bastante cantidad de sal. Y el pan es otro de los ingredientes que también, otro de los alimentos que también tienen. Y deberíamos de pedir, sobre todo si tenemos problemas de riñón, deberíamos de pedir sin sal este alimento, si es que nos encanta y no queremos dejar de comerlo. Deberíamos de mirar mucho el etiquetado, porque en los aditivos nos están dando, los aditivos que aparecen en el etiquetado nos están dando las claves para saber si este producto tiene sodio o no. Sobre todo, por ejemplo, el glutamato monosódico contiene sodio, el bicarbonato también, que es sódico. Entonces, con que veamos la palabra sodio ya nos están informando de que lleva sal. Hay varias etiquetas que podemos mirar y fijarnos para que nos puede ayudar a reducir esta cantidad de sal que tomamos día a día. Por ejemplo, si aparece en la etiqueta que no tiene nada de sal o nada de sodio, 100 gramos de producto solo va a tener como máximo 0,005 gramos de sodio o de sal. No más, no puede llevar más por ley, porque recordemos que es el sodio lo que puede en exceso darnos algún problema. Dolores, ¿no has comentado antes que estuviste en diálisis 3 años? Y 3 meses. 3 años y 3 meses, ¿te lo sabes? ¿No se te ha olvidado? No se olvida. No se olvida. No. ¿Lo llevaste bien? Quiero decir, ¿es muy dura la diálisis? Al principio cuesta mucho. Al principio cuesta mucho. Y llegó un momento en que mi marido se empeñó en acompañarme. Día sí, día no, se venía conmigo, decía que me llevaba y me traía. Y cuando llevaba 3 semanas de diálisis le dije que dejara de acompañarme, que tenía que afrontarlo yo sola, porque cuando salía y lo veía él me acongojaba más. No sé por qué, pero no sé, me sentía la impotencia de, no sé, a veces no necesitan hablarte, las miradas o no sé. Y sentí, le dije que yo sé que lo hacía con todo el amor del mundo y quería lo mejor, pero le pedí que por favor no me acompañara. Entonces me puse en contacto con el taxista y el que me llevaba y me traía. Pero es duro habituarse. Lo que pasa que luego cuando llega allí es lo que decía anteriormente, conoces a los compañeros, te vas contando, cada uno contamos nuestra historia, nuestra vida. Y ahí hacemos una piña y son los que te dicen, los que al día a día te van ayudando a superarlo.
Sí. Y vuestra asociación, ¿no? También ayuda mucho. La asociación es sobre todo. Es fundamental. El papel de las asociaciones, nosotros... Yo me acuerdo... para mejorar muchas cosas, porque no solo pacientes, sino incluso médicos que nos dedicamos. Siempre que hablamos de enfermedades crónicas intentamos que las asociaciones estén presentes porque somos conscientes de la labor tan importante que la verdad que agradezco a la persona que se puso en mi camino y entré en la asociación. Claro. Llevaba muy poquito tiempo trasplantada y conocí a la trabajadora social de esa asociación y me dijo, tienes que venirte, que hemos formado una asociación, llevaban un año que la habían formado, conocer a la gente que había allí, y la verdad que en la primera asamblea que hicieron, a los pocos días de entrar, conocí al que fue nuestro presidente durante muchos años, que Salomé lo conoce también, Francisco. Gran amigo, sí. Y me acuerdo que estaba allí sentada y me dijo, sube, que tú también vas a formar parte de la Junta Directiva. Y yo me quedé así sorprendida. Pues si yo no conozco a nadie aquí, dice, tú no te preocupes. Y la verdad que se pusieron en mi camino personas que supieron y me siento afortunada de formar parte de la gran familia que es Adaer. La verdad que sí. Seguiremos hablando de ella. Salomé, un paciente tiene enfermedad renal crónica, ¿vale? ¿En qué momento se decide qué parámetros valoráis vosotros para decidir este paciente ya tiene que pasar a diálisis, hemodiálisis y ya ponerlo en...? Generalmente empezamos el tratamiento renal sustitutivo cuando el filtrado glomerular, lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Toda la noche es entre 7 y 10 mililitros por minuto. Pero, por supuesto, hay una valoración clínica. Si es lo que estaba explicando Dolores, que tiene clínica urémica, es un paciente inapetente, que vomita, que tiene piernas inquietas, etc., pues empezamos antes. La clínica es lo que manda. Y lo que es importante, sobre todo, es empezamos ya a planificar el tratamiento renal sustitutivo mucho antes, porque esto no se puede hacer de un día para otro, o no se debe hacer de un día para otro, porque entonces lo urgente siempre tiene más complicaciones. Entonces, cuando el filtrado está entre 25 20, depende un poco de los casos, empezamos ya a hablar con el paciente y a planificar el tratamiento en las opciones diferentes que tenemos sobre la mesa, salvo que tenga una contraindicación absoluta, y el paciente, en función de sus preferencias, su situación laboral, su vida social, familiar, pues elige hemodiálisis, diálisis peritoneal, eso suele ser la mayoría, y hay que decir que cada vez hay más pacientes que se hace un trasplante prediálisis de donante vivo emparentado. O sea, quieres decir que antes de entrar en diálisis, que sería lo ideal. Sería lo ideal, sí. Eso sería lo ideal. Pero claro, ya, que eso no puede ser en todas las circunstancias. Normalmente es familiar, como efectivamente. Bueno, indudablemente, desde luego, es un avance y ahora, importante. Exacto, con las donaciones cruzadas, eso se ha avanzado había muchísimo. Uno que era en cadena, ¿no? ¿O no hay cruzado es, exacto. Que parejas receptor-donante que no sean compatibles, y hay en España otra pareja que tampoco son compatibles. Si el donante es compatible con el receptor, se cambian. Vale, muy bien. Y eso ha supuesto un gran avance, claro. Claro, y una gran calidad de vida. Antes de llegar a la diálisis, que siempre es un engorro, pues hacer el trasplante. Sí. Antonio, ¿hay dietas especiales para los pacientes que tengan cálculos renales? Perdona, ¿y agua? ¿Qué cantidad de agua deben de beber las personas que tengan cálculos renales? Sí, ¿qué cantidad de agua? Vamos a ver, nosotros siempre aconsejamos un mínimo de 2,5 litros al día. También es verdad que depende mucho de la actividad física que realice esa persona, ¿no? Hay gente que hace mucho deporte, por tanto necesita más. Hay personas que tienen más inmovilidad y, por tanto, pues con menos cantidad de líquido, pues quizás sea suficiente. También depende de la zona donde uno viva. No es lo mismo vivir en Murcia que vivir en Galicia, ¿no? Es decir, que el clima también influye mucho. Pero en cuanto a la cantidad de agua al día que se aconseja, pues ronda 2,5 litros como mínimo. ¿Y sería mejor el agua mineral o el agua del grifo? Pues esa es una pregunta muy interesante. Vamos a ver, hay muchos mitos sobre este tema. Lo que hay que decir es lo siguiente. A efectos de litiasis renal, de cálculos en el riñón, da igual tomar agua mineral natural que agua del grifo, exactamente igual. Los solutos que lleva el agua del grifo, como puede ser aguas más duras con calcio, más calcio,
ese calcio no se absorbe, es decir, se elimina, no pasa por los riñones, es decir, que no hay ningún problema en ese sentido. Otra cosa es el sabor, ¿de acuerdo? El sabor de las aguas que son más duras, pues tienen un sabor pues más o menos agradable o desagradable, ¿no? Pero en cuanto a lo que es la prevención de la litiasis renal, en cuanto a lo que es a una buena hidratación, en cuanto a normas higiénico-dietéticas, el agua del grifo es exactamente igual que el agua mineral. Otra cosa son los electrodomésticos, evidentemente. Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Pero en cuanto al tema de litiasis, exactamente igual. Muy bien. Isabel, una persona con enfermedad renal crónica, me imagino que en los estadios iniciales, como es normal, la alimentación es la que recomendamos de manera habitual, ¿no? Pero si una persona ya está en grado avanzado, ¿qué restricciones se hacen, si se hace alguna? Sí. Se hace restricción de proteínas, porque está demostrado que avanza la enfermedad renal. A menor cantidad de proteínas y de estas las de alto valor biológico, las buenas. Tienen que bajar la sal de una forma importante y si además es hipertenso, la cantidad de sal son 6 gramos al día. ¿Sabéis lo que son 6 gramos al día? Sí, sobre todo porque la mayoría de la gente no se entera de todo lo que come en los alimentos elaborados. Los alimentos que llevan sal. Tiene que disminuir los lácteos por el fósforo y los refrescos de cola. Para el potasio tiene que disminuir los zumos, las frutas, las verduras, las naranjas. Aquí las personas con respecto al agua... Perdona, se puede comer una naranja, lo que no se debe tomar es un zumo de 4 naranjas, ¿no? No, pero tampoco se puede comer una naranja. Aquí en Murcia, y se lo preguntan los pacientes, de medio kilo que se quitan la sed tomándose una naranja, no beben agua. O sea, hay aquí un concepto de no beber agua. Y lo más importante es eso, el zumo, las proteínas, bajar las grasas. ¿Cómo cocinar los alimentos? Eso es muy importante. O sea, que realmente es una historia ya en y este yo caso. quería decir que la asociación ADAER tiene una guía estupenda que te publicó en el año 2009, que está accesible en internet y que se puede ver, que tiene una explicación fantástica de lo que no debe comer, qué alimentos los llevan, cómo preparar los alimentos y yo lo que hago es descargármela. Y eso lo tenéis en ADAER, ¿no? Sí, en ADAER, y esta lo digo para que libre en internet también. Para que cualquier persona se mete en ADAER y habrá un apartado que diga alimentación o algo de eso. Sí. Y es una guía completa, muy agradable de ver, muy sencilla de hacer, sobre todo para la forma de preparar los alimentos, que es una cosa muy complicada. Pues una cosa muy interesante. Salomé, le pregunto a Antonio cuánta agua debería de beber una persona con cálculo en el riñón. Ahora 10, ¿qué cantidad de agua debe beber una persona que tenga una enfermedad renal crónica en un estadio avanzado? En un estadio avanzado también sería... Bueno, mira, la cantidad, esa es una pregunta que siempre se hace, incluso personas que no tienen enfermedad renal crónica. Una persona debe de beber en la cantidad de agua que le marque su centro de la sed. Si es una persona que está sana, tiene acceso al agua y no hay ningún problema. En concreto, en la enfermedad renal crónica hay que hacer 2 matices. Uno, el riñón del paciente con enfermedad renal crónica es mucho más susceptible a la deshidratación, porque los mecanismos de autorregulación están alterados. Eso quiere decir que si hay una pérdida de líquido, diarrea, cualquier cosa añadida, tiene que ser muy cauto e hidratarse de forma adecuada, ingerir más agua. Pero la otra la cara de la moneda es en la enfermedad renal crónica avanzada, especialmente cuando son cardiópatas, y ya en su grado extremo, un paciente que está en diálisis, que suele tener poca diuresis residual, es decir, orinan muy poco, tiene que hacer una restricción de líquidos, porque si no va a tener crisis de hiperhidratación con el temido edema agudo de pulmón, que eso es una urgencia. Vale, entonces, o sea, yo lo que creo Una cosa importante es que uno tiene que saber valorar. Tiene que saber valorar el peso, edemas, tensión, también que le dais diuréticos, unas pautas. Unas pautas totalmente. De pesarse, sí, cosas así. Bueno, aunque no os lo creáis, llevamos 1 hora y 5 minutos aquí hablando, por tanto, el tiempo nos hemos pasado, pero en fin, vamos los 5 últimos minutos, cada uno de vosotros, pues que diga lo que considere más importante. Empezamos por ti. Dolores. Pues darle las gracias
por invitarme a este programa. Gracias por venir. Y sabe que para cualquier cosa, dar está a su disposición y que cuente con nosotros cada vez que pueda. Tenemos que hacer varios programas. Ha quedado muchas cosas por hablar, ha sido muy agradable, tanto por parte de Antonio, de Isabel, de Salomé, y aunque una cree que sabe, pero todos los días se aprende algo nuevo, y esta tarde he aprendido muchísimo de ellos tres. Muchísimas gracias. Tengo que decirte, Dolores, que aquí el que más aprende soy yo, porque es que, porque vienen siempre personas con mucho conocimiento, y luego también se aprende mucho de las asociaciones, de lo que hacen y todo eso. O sea que aquí todo el mundo aprende. Pues Adaer es una gran casa que tiene todo el mundo cabida en ella. Muy bien, te lo agradecemos. Gracias. Antonio. Pues se han dicho muchas cosas muy importantes esta tarde. Yo, desde el punto de vista como urólogo y hablando de la litiasis, bueno, pues recomendaría una buena hidratación. Recomiendo la limonada en vez de otros refrescos de cola, y en Murcia lo tenemos bastante fácil, limonada natural, evidentemente, con limones de Murcia. Vale. No automedicarse, cuidado con los antiinflamatorios, acudir al médico o al urólogo si el médico de atención primaria considera oportuno que así sea, y desde luego, hablando un poco de concepto como más general de salud, creo que es bueno pues tener una actitud optimista en la vida, ¿no? Dolores creo que nos ha dado una lección esta tarde de optimismo y de echar para adelante con una enfermedad que es importante, siendo optimista y siendo alegre en la vida, y además haciendo felices a los demás, que yo creo que se gana mucho en salud cuando uno intenta hacer feliz a los demás. Se gana mucho en salud. Esa es mi recomendación. Seguro que sí. Isabel. Pues yo voy a recomendar la salud cardiovascular de forma global para todos. No fumar en el dedo gordo, reducir la grasa y la sal, aumentar frutas y verduras, tomar hidratos de carbono integrales y hacer ejercicio de forma regular. Son 5 cosas. Madre mía, si hiciéramos todo eso, la mitad de los médicos nos podían jubilar, ¿eh? Bueno, nosotros no, porque prevenimos. Nosotros no, porque prevenimos. No, nosotros estamos siempre a favor de la prevención. Salomé. Pues nada, yo es que suscribo todo lo que han dicho. La enfermedad renal crónica es un problema de salud importante. El diagnóstico precoz es fundamental para hacer 2 cosas. La renoprotección, evitando antiinflamatorios, poniendo en marcha cosas que tenemos que hacer para enlentecerla, control de la tensión, control de la proteinuria, etc. Y la cardioprotección, muy importante. Bueno, pues yo quiero daros las gracias a los 4 porque realmente creo que habéis hecho un programa magnífico. Es mi sensación, y creo que ha sido muy útil para las personas que lo vean. Ha sido útil porque ha sido práctico, y ha sido ameno, y ha sido divulgativo, pero divulgativo no quiere decir decir 4 obviedades, sino decir un conocimiento científico que la gente lo pueda entender y comprender fácilmente, que no es fácil, y vosotros para mí lo habéis hecho muy bien. Lo último que quiero es dar las gracias a todos los espectadores. Sabemos que cada semana nos ven más personas, estamos muy agradecidos. Os deseamos que seáis muy felices, que como dice Antonio, esto es muy bueno para alargar la vida y sobre todo para alargarla contentos. Os espero la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos.